Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá estoy un viernes a la noche tratando de grabarles como si fuera una clase. Voy a tratar de ser lo más sintética para no aburrirlos, pero como ustedes solicitaron en el bloque institucional y a nosotros nos parece correcto que así sea, nos interesará fuertemente acompañar un poco la clase 2, que empezamos con un recorrido más teórico de contenidos más específicos, con algunos videitos explicativos en lo posible para que ustedes se sientan un poquito más acompañados en el proceso de comprensión de la bibliografía y de la lectura. Empezamos en la unidad 1 a pensar por qué y para qué enseñamos las ciencias sociales, pero fundamentalmente ahora lo que nos va a interesar en las unidades que quedan en esta cursada tan cortita y tan express que tenemos, a pensar algunos procesos que dieron como resultado el actual territorio argentino, ¿sí? Y aunque parezca muy trastornado y muy descabellado, para poder empezar a pensar por qué Argentina es como es, y por qué tenemos el actual territorio que tenemos y la organización política, administrativa y social que en la actualidad poseemos, debemos remontarnos hacia un proceso conocido y que la mayoría de ustedes y nosotros estudiamos, que es la conquista de América, y hacernos la pregunta: ¿por qué España conquista América? ¿Por qué se da en el siglo XV y no antes ni después? ¿Por qué, si los chinos habían llegado antes al continente americano por el Océano Pacífico, no se decidieron a colonizar como así lo hizo España y después Portugal del lado brasileño? ¿Por qué pasó con los pueblos y las civilizaciones que estaban con anterioridad a la llegada de los europeos al continente americano? ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esas sociedades? ¿Y cómo repercutió este proceso en nuestro actual territorio argentino? Esas son las preguntas problematizadoras que vamos a empezar a tratar de desandar con la clase 2 que subimos recientemente para que ustedes comprendan. Lo que también va acompañando la parte teórica es un esquema conceptual donde se muestra cómo a partir del siglo XV se da una ocupación del territorio americano, ¿sí? Por parte de España, del lado oeste del continente americano, ¿sí? Por parte de Portugal, del lado del actual país conocido como Brasil, más del lado atlántico, ¿sí? Y cómo también Inglaterra va a conquistar parte del actual Estados Unidos y de Canadá, así como no lo marcamos, pero Holanda con algunas islas del Caribe. Se da a partir del siglo XV una expansión, ¿sí?, europea. Es un proceso conocido como la expansión europea que va a marcar el inicio del contacto de regiones y de zonas del mundo que hasta ese momento no lo habían tenido. Ustedes tienen, yo tengo acá abierta en la otra computadora la ficha de cátedra que les subimos, y ahí ustedes van a tener un mapita. Estudien siempre ciencias sociales con un mapita y orientándose, porque es muy importante que los procesos históricos que vayamos estudiando los puedan focalizar y localizar en un espacio determinado, porque eso les permite concretar, entender, comprender mejor de qué estamos hablando, porque puedo visualizar esos procesos que estoy leyendo o que estoy escuchando. Sí, por eso mismo en la página le subimos las rutas comerciales del siglo XIV, del siglo XV y del siglo XVI, que muestra claramente cómo el mundo se pone en contacto. ¿Y por qué se pone en contacto el mundo? Sí,
Hay inventos tecnológicos que permiten que la navegación sea más a larga distancia y en menos tiempo, que se pueda orientar con las estrellas. Hay cartas navales, cartas de navegación, otros instrumentos. Pero fundamentalmente los intereses que van a llevar a que estas regiones se pongan en contacto tienen que ver con intereses de la obtención de nueva mercadería y de otro proceso que hay que conocer, que tiene que ver con la expansión comercial. Hasta el siglo XIV en Europa se había empezado a gestar en las ciudades llamadas burgos una actividad muy vinculada a la compra y venta de productos, ¿sí? Y que fundamentalmente esta actividad la llevaban a cabo comerciantes y a su vez eran productos que realizaban artesanos. Todas esas personas que vivían en las ciudades, en los burgos, pasaron a llamarse burgueses y fundamentalmente su actividad consistía en la transacción comercial, que en un primer momento fue a escala pequeña, a escala local, en ferias locales de la ciudad, ¿sí? Después fueron ferias regionales, donde se intercambiaban productos que se producían en otra región y en esta región no, entonces había ferias regionales, pero que cada vez empezó a crecer y a expandirse cada vez más hasta llegar a lo que hoy conocemos como lo que es el Lejano Oriente. El Lejano Oriente para nosotros es siempre, o el Cercano Oriente, ¿sí? Porque siempre estamos referenciándonos con Europa, ¿sí? La actual zona del Cercano Oriente, donde hoy se localiza, por ejemplo, Jerusalén, Israel, Palestina, ¿sí? Sería el Cercano Oriente porque está más cerca de Europa. India, China, ¿sí? Serían el Lejano Oriente respecto a Europa. Para nosotros son siempre Lejano Oriente porque estamos lejos. Entonces, en Europa esta expansión comercial empezó a extenderse cada vez más, hasta llegar al Cercano Oriente, en una zona de mucho tráfico de mercadería, con el mar Mediterráneo que servía de vía de navegación para el traslado de mercadería, y con vías terrestres también por el continente, con verdaderas caravanas comerciales que iban y venían. La actual zona del Cercano Oriente, ¿sí? Donde hoy se encuentra Palestina, Israel, ¿sí? Fundamentalmente esa zona era la región donde se producían los intercambios entre los productos que venían de Europa y los productos que venían del Lejano Oriente. Y en esta región se producían los intercambios, ¿sí? De Europa llegaban productos que en el Lejano Oriente no había y del Lejano Oriente llegaban productos que en Europa no se producían. Sobre todo telas y especias. ¿Por qué son importantes las especias? No es porque les gustaba cocinar mucho a los europeos, que debe haber habido, pero no era fundamental esa. Era que las especies servían fundamentalmente para la conservación de los alimentos. Y en el Lejano Oriente se producían especias que en Europa no. Y era un comercio muy lucrativo que dejaba mucha ganancia. Lo que en el Cercano Oriente costaba 5, cuando yo llegaba a Europa, a Italia o a España, costaba 50 o 100, lo que multiplicaba un montón el valor de ese producto. Entonces, esa actividad comercial que se estaba dando entre el siglo XI, XII, XIII, era tan lucrativa y daba tantas ganancias a estos mercaderes y a estos señores burgueses que producían y comercializaban en las regiones de Europa, que cuando hacia el siglo XIV algunos pueblos del medio impidieron ese paso, lo hicieron más peligroso, lo hicieron más caro porque había que pagar un peaje, se decidió que no se iba a interrumpir esa ruta comercial, sino que se iban a buscar otras rutas comerciales. ¿Y cuáles eran los dos países que mejor estaban posicionados cerca del océano? España y Portugal, porque si ustedes miran el mapa, están
justo en la unión del mar Mediterráneo y del océano Atlántico, justo como en la cara, como para alargarse a navegar. Portugal va a ser el primero que se va a largar a navegar y va a hacerlo a través de la circunnavegación de África, ¿sí? Donde va a ir recolectando fundamentalmente oro y esclavos para vender a otros países. Y de esa manera va a llegar a la India. ¿Qué va a decir España? Ya no podemos irnos por África porque están los portugueses. Vamos a recorrer por el océano Atlántico hacia el oeste, vamos a dar la vuelta porque la Tierra es redonda y de esa manera vamos a llegar a India. Lo que no sabían los españoles es que en ese recorrido se iban a encontrar con un continente desconocido. Por eso nosotros, en parte de la ficha de cátedra, ponemos que va a haber, este proceso es un proceso de descubrimiento, de conquista y de colonización, ¿sí? Lo que va a traer aparejado la formación de una verdadera economía mundo. ¿Por qué? Porque se van a poner contacto a través de la actividad comercial regiones que hasta ese momento no estaban vinculadas o que estaban vinculadas muy poco, de manera parcial o a través de otro tipo de relaciones, con un centro que va a estar situado en Europa y con regiones que van a ser las periferias de ese centro europeo. ¿Cuáles van a ser esas periferias? América, África y Asia, ¿sí? Que van a estar vinculadas comercialmente para abastecer a ese centro que va a pasar a estar constituido por Europa y quienes van a estar liderando esta expansión mundial hacia otras regiones que hasta ese momento no se había dado. Ustedes en la ficha cátedra tienen en una de las páginas un esquemita que habla de esta economía mundo y lo he explicado sintéticamente de alguna manera. Entonces, en el siglo XV se va a conformar esta economía mundo y se van a poner en contacto regiones que hasta ese momento no lo habían estado. Y España, en esta búsqueda de nuevas rutas marítimas para seguir manteniendo su comercio, se va a chocar con el continente americano. ¿Lo va a descubrir? Sí. Ahora, China ya lo había descubierto. Lo que va a modificar la historia y el proceso es que va a tomar la decisión de conquistarla, y no solo de conquistarla, sino de colonizarla. De ahí viene el nombre de que la colonización es imponer costumbres, matrices, ideologías de un pueblo sobre otro, debido a que Colón fue el pionero de este proceso, ¿sí? Entonces, Portugal va a quedar reducido a lo que es la parte oriental de lo que es el país brasileño. No va a encontrar sociedades organizadas, va a encontrar pueblos nómades, lo que va a hacer que Portugal explote primero el palo Brasil, que era una madera muy linda y muy dura, con la mano de obra que pueda atrapar, pero fundamentalmente lo va a hacer con mano de obra esclava, que va a secuestrar en el continente africano y que lo va a traer a sus colonias portuguesas en el Brasil para poder explotar las materias primas que va a haber allí. En cambio, España sí, a partir de la isla dominicana y de Cuba, donde es que Colón va a llegar, porque Colón no se va a radicar en el continente, va a tomar la decisión de empezar a explorar y a conquistar el continente americano. Y va a haber dos españoles, que van a tomar la delantera en esta conquista que nos van a marcar fuertemente. Va a ser Hernán Cortés quien va a tomar la iniciativa de conquistar lo que hoy es Centroamérica, ¿sí? Y él sobre todo con un centro muy fuerte en México, ¿sí? Y expandiéndose un poco hacia el norte y un poco hacia el sur, y de allí Francisco Pizarro va a tomar la decisión de conquistar hacia el sur
partiendo desde Panamá y llegando hasta el Imperio Incaico en toda la región andina de lo que es la actual América Latina. ¿Sí? Este proceso de conquista fue muy rápido. Ustedes tengan en cuenta que Colón llega en 1492 y el proceso, y ya lo tenemos a Francisco Pizarro fundando una nueva ciudad, ¿sí?, distinta a la capital del Imperio Incaico en 1535. Es decir, casi 40 años le llevó, casi nada le llevó a los europeos conquistar, ¿sí?, las sociedades urbanas y organizadas que había en la América prehispánica o precolombina, ¿sí? Entonces, tenemos un proceso de descubrimiento y de conquista, y una vez que se conquistó, que se derrotó a las sociedades indígenas, que se dejaron derrotar muchas veces porque ya tenían problemas internos, ¿sí?, el imperio español en América Latina, ¿sí?, impuso una manera de organizar la vida económica, política y social de las tierras conquistadas. Tuvo y corrió con la ventaja de encontrarse con sociedades que ya tenían una organización muy bien diagramada, lo que le permitió no solo encontrar rápidamente riquezas, sino que encontrar mano de obra que tuvo a su disposición para poder explotar las nuevas riquezas encontradas. Lo que nosotros vamos a basar nuestro análisis básicamente es en el Imperio Incaico. ¿Por qué? Porque el Imperio Incaico, ustedes acá nosotros en la ficha de cátedra le pusimos cuáles eran los pueblos y las sociedades que estaban antes de la llegada de los pueblos españoles, pero nosotros básicamente nos vamos a centrar en el análisis de la conquista del Imperio Incaico porque es el que está más vinculado a nuestro territorio actual y argentino, porque incluso el Imperio Incaico, ¿sí?, abarcó parte del actual territorio argentino, y desde allí los españoles partieron para colonizar nuestro país. Entonces, se encontraron con una sociedad, con el Imperio Incaico, que siempre me gusta rescatar. Era también un imperio que había conquistado otros pueblos y que generaba mucho odio. Por eso los españoles lograron ganar con tanta facilidad, porque tuvieron ayuda desde adentro, porque muchos de las sociedades y de los pueblos derrotados por los incas les tenían un odio mayúsculo y ayudaron muchas veces a los españoles a conquistarlo. Lo que no sabían era que el mal iba a ser peor que el remedio iba a ser peor que la enfermedad, dice el dicho. Se encontraron con una organización del Imperio Incaico muy rigurosa, muy diagramada, como le dijimos, muy organizada, ¿sí? En la pirámide estaba el Inca, que era el rey, ¿sí?, y con su séquito de sacerdotes y de funcionarios, y a su vez tenían la capital en Cusco, que estaba ubicada en el centro del imperio, y una serie de caminos y de almacenes, que ellos le decían tambos, donde ir guardando la mercadería que iban distribuyendo a lo largo de todo el imperio, que era muy amplio, que era muy abarcativo y que tenía distintos pisos ecológicos, porque iba desde la sierra hasta la cordillera, o desde la costa hasta la cordillera, lo que tenían distintas altitudes y por lo tanto distintas producciones que iban intercalando con un sistema de trabajo y de rotación del trabajo que hacía que pudieran llegar productos de la costa a la montaña y de la montaña, productos de la montaña a la costa, pasando por la sierra o pasando por la puna, donde en cada altitud había distintas posibilidades de producción, pero lo que permitía una variedad y una diversidad de productos que luego, con una organización muy bien montada, distribuían a lo largo del imperio. Entonces, el Imperio Incaico tenía la fortaleza de poder aprovechar muy bien estas diferentes latitudes y altitudes
de su imperio para poder tener una variedad de productividad que le permitiera abastecer tan amplio territorio. Para ello contaban con mano de obra y con un trabajo muy riguroso que hacía que esta producción pudiera distribuirse por todo el imperio. ¿Cómo estaba organizado el imperio incaico? El imperio incaico tenía al Inca en la cabeza, como lo dije antes, con su séquito de sacerdotes y de funcionarios del ejército, y por debajo estaban los Ayllu. ¿Qué eran los Ayllu? Eran comunidades de campesinos que trabajaban su propia tierra. ¿Qué obligaciones tenían estos campesinos y qué derechos tenían estos campesinos? Estos campesinos tenían que trabajar su propia tierra para su propia subsistencia y a su vez trabajar las tierras del Inca, ¿sí? Y tributarle al Inca en productos y en trabajo. Debían darle al Inca productos y trabajo en algunos momentos del año. A su vez, estas comunidades tenían un líder, un jefe, llamado curaca. Ahí ustedes van a tener un esquemita en la ficha de cátedra que estoy mirando acá, donde estaba el Inca, el curaca y el Ayllu. Y cómo había una serie de flechas y de relaciones de ida y vuelta, donde este esquema se podía sostener porque se creía que el Inca daba determinadas cosas, ya sea protección militar, acompañamiento religioso, ¿sí? Redistribuía alimentos cuando era necesario, y las comunidades de campesinas llamadas Ayllu le daban al curaca y al Inca tributos en producto y en trabajo. ¿Sí? Era como una organización circular de ayuda y de cooperación. Esta relación y esta organización se conoce con el nombre de reciprocidad y redistribución, que eran dos categorías que sostenían la organización del imperio incaico. ¿En qué consistía cada una? La reciprocidad tenía que ver con que dentro de la comunidad campesina, si yo tenía que trabajar, otras familias campesinas me ayudaban a hacer mi trabajo y luego yo devolvía ese trabajo en labores para esa otra familia. O por ejemplo, a un recién casado, toda la comunidad ayudaba a construirle su nuevo lugar y después esta pareja retribuía de alguna manera, ¿sí?, ese favor. Eso era una costumbre, era una manera de organizar, ¿sí?, las actividades dentro de la comunidad. Y por otro lado tenía lo que se conoce como el nombre de la reciprocidad. Estaba más basada en lo que era la ayuda mutua, ¿sí?, en donde yo te doy, vos me das en igual proporción, pero no estamos hablando de cuestiones que estén vinculadas con productos, con trabajo, sobre todo en ese sentido. Y por otro lado, la redistribución, que cuando los Ayllu entregaban tributos a los curacas, esos bienes tributados se acumulaban en depósitos reales que estaban en aldeas, en caminos, en diferentes lugares del imperio, y que cada comunidad sabía que si había una sequía, había una mala racha, había algo que impedía que esa comunidad acumulara el alimento necesario para poder subsistir, ese alimento iba a ser redistribuido de alguna manera, ¿sí? Acá dice, en el texto que nosotros le subimos, que cada Ayllu conocía el Inca y los curacas y los funcionarios conocían la cantidad de excedente, cuánto más se producía de lo que se consumía y en qué regiones del imperio era necesario
abastecer porque había faltado por distintos motivos. Entonces, cada comunidad también sabía que ese tributo y ese trabajo realizado de alguna manera iba a volver porque nunca le iba a faltar nada si era necesario. Entonces, la reciprocidad y la redistribución en tiempos que cada comunidad podía absorber y con productos que cada comunidad podía producir, sostenían esta organización tan estricta, tan verticalista y tan militarizada que tenía el imperio incaico. Esto se va a romper con la llegada de los españoles, quienes van a aprovechar lo que había en el imperio incaico y van a asentar sus pretensiones y necesidades por encima de lo que ya estaba existiendo. Y ahí ustedes van a tener en la ficha un subtítulo que dice la derrota y conquista de las sociedades americanas. ¿Sí? Entonces, ahí cuenta más o menos cómo se produce la conquista entre Hernán Cortés al norte y Pizarro al sur, y cómo la llegada de los españoles se utiliza otro concepto. Fíjense que vamos utilizando conceptos: descubrimiento, conquista, colonización, reciprocidad, redistribución, y ahora vamos a utilizar otro que es muy potente para explicar lo que ocurre acá y que lo va a hablar fuertemente Wachtel en la bibliografía que ustedes tienen que leer, porque él habla de la desestructuración del imperio incaico. ¿Por qué habla de desestructuración? Cuando uno quita la estructura de algo, eso se derrumba, se cae, se desarma, no se puede sostener. Por eso, la conquista española implicó una gran desestructuración de las bases que el imperio incaico sostenía, y a partir de modificar las maneras de organizar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que en el imperio incaico estaba visto como un equilibrio entre los pisos ecológicos, como un equilibrio entre lo que cada comunidad podía producir y podía tributar, como un equilibrio entre los bienes y las materias primas, no materias primas, entre los bienes que la naturaleza daba, que estaban valorados como bienes comunes, el agua, el abono, el guano, lo que se producía en una región que abastecía a otra que no lo tenía. Toda esa mirada de bien común, que si bien era muy estricta y muy rígida y muy jerárquica como se sostenía en el imperio incaico, el imperio español va a barrer totalmente eso y va a imponer nuevas reglas de organizar la economía, la sociedad, la religión e incluso el espacio. El Cusco era la capital del imperio porque estaba en el centro y de allí partían todos los caminos que permitían redistribuir lo necesario en el imperio incaico. La primera medida que va a tomar Pizarro es transformar la capital, transformar en capital a Lima, que va a estar cerca del mar y cerca del puerto de Callao. ¿Por qué? Porque lo que le va a interesar es sacar la mercadería para poder ser llevada a Europa. Desestructura espacialmente este centro ubicado neurálgicamente en Cusco. Cusco pierde su lugar de capital y la pasa a tener Lima en la costa cerca del puerto. Por otro lado, van a reorganizar la economía y van a reorganizarla en función de la minería, fundamentalmente en la minería de oro y plata, pero más que nada de plata, en lo que va a ser las minas del Potosí. Y a partir de ahí van a organizar grupos de campesinos que van a tener que ir a explotar a la mina con un ritmo y con la exigencia de una cantidad de metal precioso producido que no era el que estaban acostumbrados, lo que va a desestructurar el trabajo interno dentro de cada comunidad para poder producir su propio alimento. ¿Por qué? Porque los españoles van a exigir una mayor cantidad de tributo, una mayor variedad de tributo, que sobre todo va a estar dado por minerales, y a su vez van a imponer
no solo el tributo en trabajo, sino también el tributo en moneda. ¿Y dónde se consigue la moneda? Trabajando y empleándose como mano de obra para otros, para los españoles fundamentalmente, que van a ser ahora los dueños de la tierra y que la van a explotar con un sentido comercial, y con un sentido comercial que implique producir alimento para la mina, para la ciudad y, si es necesario, para Europa. Por lo tanto, las comunidades campesinas ven totalmente desarmada su organización porque tienen que producir cada vez más para ese español que reclama, que exige, que exige, que exige y que no da nada a cambio. El inca es reemplazado por el español, pero esta circularidad de redistribución y reciprocidad que había en el imperio incaico se torna muy distinta con el español en la cabeza de la pirámide de la organización social, porque es unilateral la dirección con la que se tributa y no se recibe nada a cambio. Entonces hay una desestructuración económica con una exigencia de mayor cantidad de tributo y de mayor variedad de tributo, y con la incorporación de la moneda como elemento disruptor de la organización económica del imperio incaico, y con la aparición de una repartición de tierras para los españoles que se venían a América, que se llamaban encomiendas, es decir, el rey que estaba en Europa le encomendaba una porción de tierra al español que venía a América con indígenas adentro, ¿sí?, que estaban obligados a trabajar para ese español, trabajar para su propio alimento e incluso conseguir dinero y moneda para los otros españoles de más alto rango. Por lo tanto se tenían que emplear en la mina, lo que también va a agotar físicamente a los indígenas y los va a diezmar como población. Es decir, va a haber una disminución demográfica importantísima, lo que va a hacer que, corriendo la colonización hacia el siglo XVII aproximadamente, la mano de obra indígena se haya visto muy disminuida. Entonces, Wachtel, el autor que ustedes tienen que leer, va a hablar de una desestructuración del imperio incaico, de las bases económicas, de las bases religiosas. ¿Por qué? Porque la religión del imperio incaico era muy mal vista, porque era considerada por la religión europea como demoníaca y pagana. Por lo tanto, le van a imponer su propia religión y van a tener la misión de evangelizar y de cristianizar a las sociedades conquistadas, imponiendo una nueva religión y obturando, acallando, asesinando todo lo que no sea la religión católica. Por lo tanto, nueva manera de tributar, nueva manera de tener que concebir el mundo y la religión, disminución demográfica y desestructuración espacial. Todo esto hace que el imperio incaico y el dominio español se consolide por 3 años de una manera muy extractiva y muy mercantilista, y organice el espacio y la economía a través de la producción minera, de la actividad agrícola y de la ciudad como eje de las tareas administrativas y políticas, en una triangulación que rompe totalmente la organización de aldeas y de las aldeas campesinas, como estábamos viendo con anterioridad a la llegada de los españoles. En este sentido, entonces, hablamos de un descubrimiento, de una conquista con las expediciones de conquista. Nosotros nos vamos a basar básicamente en la de Pizarro porque nos interesa el Inca, pero hay millones de expediciones numerosas expediciones que se abren para conquistar distintos lugares de la América, y básicamente vamos a ver cómo este imperio español sienta las bases de una organización económica, política y religiosa que sirve a sus propios intereses, que extrae y poco da a cambio.
por el lado del Imperio Español, hablamos de esto, tenemos el Imperio Portugués en el actual Brasil, y vamos a tener en lo que es hoy Estados Unidos un asentamiento inglés en la parte oriental de lo que hoy es Estados Unidos, donde está Nueva York, donde está Washington, en toda esa zona, que vamos a tener un asentamiento inglés que básicamente no va a encontrar pueblos originarios ni sociedades organizadas, sino que van a ser básicamente personas libres que van a emigrar de Inglaterra y se van a instalar en lo que se conoce como la Nueva Inglaterra o los nuevos países, y a partir de ahí después van a ir conquistando hacia el oeste. Pero vemos entonces cómo en este proceso que se abre en el siglo XV se conforma una economía mundo que tiene a Europa como centro y a América, Asia y África como periferias, y en el cual los europeos conquistan parte de América, ¿sí? Extraen fuertemente recursos de África, sobre todo minerales y mano de obra esclava, que después vamos a ver diseminada por el continente americano, ¿sí? Y con una conquista española que va a marcar muy fuerte lo que va a ser la radicación de ciudades a partir del norte en el actual continente, en el actual territorio argentino con la fundación de ciudades, porque lo que tuvo la colonización española fue que se dio a través de la fundación de ciudades. Las ciudades de forma de damero, que tenía la plaza en el centro, con la iglesia y el cabildo a los costados, y a partir de las cuales se organizaba una campaña, un Hinterland, dicen algunos autores, que tiene que ver con las tierras aledañas, que van a estar destinadas al cultivo y cerca de centros mineros con la intención de extraer el mineral. El Imperio Español en América no va a habilitar todos los puertos, va a habilitar sobre todo en un primer momento, porque va a conformar dos virreinatos, el virreinato de Nueva España, que va a abarcar el norte, todo lo que es hoy la actual Centroamérica, parte de lo que es California, porque tiene una parte de Estados Unidos hasta Panamá, y después el virreinato del Perú, que va a abarcar toda la parte andina de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina y hasta Buenos Aires, ¿no? Digamos, todo eso va a ser el virreinato del Perú, que son dos extensiones enormes, que vamos a ver cómo después se les va a hacer muy difícil sostener el dominio sobre tan vastas extensiones, y dos puertos habilitados, porque lo primero que va a imponer España es el monopolio comercial, otro concepto importante. Vayan anotando los conceptos que yo les voy marcando. Monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Solamente se podía comerciar con España y solamente a través de dos puertos en un primer momento. El del Callao, pegadito a Lima, en el virreinato del Perú, y en el de Veracruz, en México, que eran los dos únicos puertos a través de los cuales se podían sacar mercaderías hacia Europa. Como ven, hay un gran control y hay una gran reorganización de España sobre las sociedades urbanizadas que encontraron, porque encontraron sociedades que estaban muy bien organizadas y de las cuales se aprovecharon sus mecanismos de organización y de relación y de cosmovisión para poder imponer un dominio que fuera en beneficio de la extracción y de la mercantilización de los productos que acá se producían. Bueno, espero que este video les sirva de algo, que haya sido clara. Lean la ficha de cátedra que la armamos para que esté todo esto un poquito más explicado. Y tienen dos bibliografías, una que tiene que ver más con lo ambiental, que es Brailovsky, y Wachtel, que va a hablar de esto de la desestructuración del imperio inca a través de la incorporación de la moneda, y las dos actividades
que después en la clase de consulta del martes le vamos a explicar claramente cómo la tienen que realizar, pero que básicamente apuntan a pensar cómo desestructuró el Imperio Español este tributo inca con 2 esquemitas, y de los cuales pueden sacar bibliografía y material desde la ficha de cátedra y desde Wachtel, y también cómo reorganizó el espacio a través de la mercantilización de la agricultura y de la minería, que lo pueden también extraer de Brailovsky y de la ficha de cátedra. Van a ver que no es nada tan complicado, y esperemos que cualquier cosa nos puedan consultar y encontrarnos el martes para poder seguir transitando esta cursada virtual lo mejor que se pueda. Que tengan muy buenas noches y muy buen fin de semana. Antes de morirme